Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos al candidato puntero de todas las encuestas. Les hablo de Gustavo Petro. Bienvenido a Semana. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? ¿Está feliz? Bueno, vamos luchando. No tiene motivos para no estar feliz. Contento, digamos. La felicidad es otro tema un poco diferente, pero estoy muy contento con la sociedad colombiana. Ha reaccionado bien, han crecido las reservas democráticas, quiere el cambio. Ese cambio que con tranquilidad podemos hacer conjuntamente con la sociedad colombiana, gobernando para todos, entre otras cosas, que es algo que se ha olvidado en el país. El país, en las últimas décadas, los gobiernos gobiernan para quienes votaron por ellos, incluso un poco más arriba en las élites, pero no para toda la sociedad. Y ahora creo que podemos, precisamente porque hay que cambiar, gobernar para toda la sociedad. ¿Cuándo fue la primera vez, se acuerda usted, que pensó, yo quiero ser presidente de Colombia? En realidad, no, ni siquiera en el 2010, que me lancé a la presidencia, lo tenía de otro objetivo, pues sabía que no iba a ganar, que era debatir con Álvaro Uribe Vélez de frente al país en una campaña presidencial. Eso no fue posible, todo cambió en el proceso mismo, acuérdate. La Corte Constitucional le hundió el articulito y no se presentó, y quedé yo ahí medio engargolado. Quedó embalado, como dicen los muchachos. Terminé debatiendo con Santos, con Mocus, era otro contexto, y al final pues no salió muy bien, que digamos. En el 2018 sí, en el proceso, no al principio, porque al principio lo que quería, pensé que era hacer una gran consulta, que estuviera Fajardo, Humberto de la Calle, y creí, por el tema de la paz, que el que iba a ganar era Humberto de la Calle, con el apoyo del Partido Liberal. Y ni fu ni fa, ni Humberto de la Calle, ni el Partido Liberal, que se fue con Duque, y como suele suceder, y terminé engargolado, pero positivamente, porque fui subiendo, y terminé en la segunda vuelta, y ahí ya sentí la posibilidad de ejercer un mandato que es ser mandadero de la sociedad. Pero la sociedad en ese momento, quizás gracias a los ñeñes, quizás gracias a la compra del voto, prefirió Duque. Y ha existido una experiencia social alrededor del gobierno de Duque en estos 4 años, una valoración, una evaluación. ¿Usted se valorizó en el gobierno Duque para la gente? Sí, indudablemente. Digamos, Duque, yo lo preveía, pero no toda la sociedad. Estaba enarbolando un modelo económico, un sistema económico, un sistema de intereses políticos que no se puede sostener en Colombia, que es esta economía sin puestos de trabajo, dedicada a exportar carbón y petróleo, independientemente del sacrificio que se haga del agua, del territorio, que se venía menos como se vino, porque es insostenible. El mundo, la humanidad, la ciencia, el poder político en general del mundo está gravitando hacia el imperativo categórico que obliga desligarse del petróleo y del carbón. Luego estamos en un mundo insostenible. Y si le agregas la cocaína, que el año pasado fue el principal producto de exportación, pues por su ilegalidad, por la violencia que contiene, pues tampoco puede garantizarle a una economía articularse al mundo y sostenerse. Entonces, ni petróleo, ni carbón, ni cocaína. Estamos exportando venenos. Y los venenos no son sostenibles para una economía. Lo que es sostenible, esta mañana en el consejo gremial que estuve reunido lo decía, lo que es sostenible es lo que hizo Corea del Sur. Hace 70 años fuimos a pelear allá, ¿cierto? Ellos eran 10 veces más pobres que nosotros. Ahora nosotros somos 10 veces más pobres que ellos. ¿Qué hicieron bien ellos que nosotros no hicimos? Ellos hicieron una reforma agraria real, democratizaron su campo, lo modernizaron, sobre eso sentaron las bases de una industria con apoyo del Estado, agricultura e industria, y cuando decidieron dar el salto de verdad,
construyeron una sociedad del conocimiento. Hoy el promedio de escolaridad de un ciudadano coreano, de una ciudadana coreana, implica el posgrado. Nosotros no llegamos ni a bachiller. Y ahí, digamos, las falencias de esta historia de 70 años de Colombia frente a Corea del Sur, que ahora toca remontar. Yo quiero ser un gobierno que comience a construir los pilares de esa remontada, llamémoslo así, que tiene que ver con modernizar la agricultura, con pensar de nuevo la reforma agraria, con impulsar un proceso de industrialización en las condiciones actuales, asistido por el Estado, que tiene que ver con la construcción de una sociedad del conocimiento que al menos garantice que la juventud que hoy tenemos pueda ingresar a un sistema de educación superior público, gratuito, de calidad, en cualquier parte del territorio nacional. Eso que suena un poco ilusorio, son las bases mínimas con las que, por ejemplo, Corea del Sur impulsó su economía al punto que hoy son 10 veces más ricos que nosotros. ¿Usted cree, candidato Gustavo Petro, que su triunfo es un hecho? Digamos, las encuestas lo dicen. ¿Usted qué piensa, qué siente, qué le dice su corazón? ¿Usted siente que va a ganar? No, yo soy como Santo Tomás. ¿Hasta no ver, no creer o qué? Soy pragmático. ¿Sí? Yo sé pues, cuántas veces no he estado en elecciones. Desde mis 30 años yo sé lo que son las elecciones, sé el poder que en las elecciones se desencadena a partir de los dineros sucios, sé la capacidad que tienen de comprar el voto, que es el principal enemigo que hoy tenemos, la compra del voto. La compra del voto no se puede hacer sino con dineros de la corrupción y con dineros del narcotráfico. Y están todos ya por centenares de millones de dólares jugando en las calles de Colombia. O sea, ¿usted cree que puede ocurrir algo que no le dé el triunfo? Está ocurriendo, no que no me dé el triunfo. Yo creo que la sociedad colombiana decidió el cambio. Ya decidió el cambio. Pero sí que pueden suceder cosas. Indudablemente. De eso venimos hablando en estos días. Mira, un gobierno que rompe la ley de garantías abiertamente contra la Constitución, traslada 5 billones del erario, del bien común de todos y todas, y se lo entrega a través de los contratos interadministrativos a los contratistas de los politiqueros que compran el voto. ¿Cuándo habías visto tantos senadores con más de 100.000 votos que no conocen ni la mamá? ¿Cómo consiguen esos 100.000 votos o 150.000 o 200.000? Pues con esa plata que viene del presupuesto que Duque les regaló rompiendo la Constitución y la ley. Hoy lo podemos afirmar porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional la reforma de Duque y quiere que se devuelvan los dineros. Eso va a ser interesante. Y no acaba de pasar eso y hace un paro armado. El paro armado no lo hizo el Clan del Golfo, lo hizo el Estado. Permitieron por omisión que millones, que 1 millón, 2 millones de personas quedaran bajo el terror, bajo el asesinato, bajo la mafia, porque no actuaron. Y no actuaron creyendo, primero por 2 razones. Una, porque del pánico de que Otoniel hablara, que simplemente era un mecanismo de restauración de sus víctimas ante la justicia, del pánico que hablara, corrieron paniqueados, dicen en el lenguaje popular, a extraditarlo. ¿Usted no lo hubiera extraditado así tuviera la orden de la Corte? A nadie hasta, porque no es una orden además, bueno, la orden la da el presidente. Un permiso. Exacto, la orden la da el presidente. El visto bueno de la Corte, para ser exactos. El presidente ordena. A nadie se extradita hasta que confiesen ante sus víctimas y las restauren. Así sería su gobierno, le pregunto. Sí, señora. Porque primero está el derecho de las víctimas colombianas que cualquier otro tipo de interés, incluido el extranjero. Ese tema me parece muy interesante, ¿sabe? Pero mira, no acaba de hacer eso, desesperado, y lo extradita. Voy a esperar hasta después de elecciones. Pero lo hace y desata una furia que no quiere contener. No es que la desate el gobierno, la desata la mafia, pero el gobierno se queda quietico. ¿Y sabes por qué? Porque quería producir terror en la población. ¿Y sabes por qué? Porque ahí somos mayoría. Y el gobierno cree, por su proyecto político, que a partir del terror, del miedo,
como le ha funcionado durante todo este siglo, la gente cambia el voto y vota por el autoritario. Vamos a ver qué pasa, pero no acaba de pasar eso y hace un paro armado el gobierno, dejando de actuar. Y viene la procuradora, que es la funcionaria del gobierno, que es administrativa, viola la sentencia de la Corte Interamericana que yo promoví. ¿Le pareció injusto lo de Daniel Quintero? No es que sea injusto, es que la procuradora se puso fuera de la ley y de la Constitución. O sea, ¿ilegal? Claro que sí. O no cumples tú una sentencia. ¿Tú crees que en un Estado de Derecho las sentencias no se cumplen? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: una autoridad administrativa no puede cercenar los derechos fundamentales de tipo político. No puede suspender funcionarios de elección popular. No le puede quitar el derecho político a la ciudadanía que lo eligió, porque es administrativo, no es un juez. La procuradora no es un juez. Eso dijo la sentencia. ¿Qué hizo la procuradora? Suspender al funcionario elegido, independientemente de si él haya cometido una irregularidad o no, que tenían que procesarlo por ello. La procuradora lo saca. ¿Qué hace la procuradora? Desacatar un fallo judicial. Ella ya debería estar procesada por la Corte Suprema de Justicia. Ya debería estar respondiendo ante la justicia colombiana. Se puso fuera de la Constitución y de la ley. Es, si me permiten la palabra, una sediciosa. Esa sedición contra la Constitución se ha repetido 4 veces en 2 semanas. El general hablando de política, obligado por el gobierno. El gobierno haciendo política. El gobierno extraditando a un tipo para violar los derechos de las víctimas porque le aterra la verdad. ¿Sabes por qué le aterra la verdad? Porque ese narcotraficante y su organización estaba abrazado con los funcionarios del gobierno, con la cúpula gubernamental, era aliado de la política del gobierno y podía hablar todo lo que sabía acerca de las altas cúpulas armadas y desarmadas que estaban en su nómina. Por eso se asustó y lo sacó. Y ahí rompe de nuevo la Constitución, permitiendo un paro armado y dejándolo hacer. Y después rompe la Constitución con la procuradora desacatando el fallo de la Corte Interamericana, sacando al alcalde de Medellín, porque no se aguantan un funcionario que no sea igual a su manera de pensar en un momento electoral donde ellos están desesperados por perpetuarse en el poder. ¿Cuál es el mensaje final? Un proyecto político en el gobierno, desesperado por perder, que se quiere perpetuar en el poder, reelegirse a través de terceras personas, con todas las ganas de romper la Constitución y el Estado Social de Derecho. Un peligro para la democracia inminente que nosotros tenemos que neutralizar con tranquilidad, sin venganzas, sin odios, pero con el voto popular absolutamente certero y decidido para derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Usted acaba de decir muchas cosas importantes. Quiero desglosar algunas de ellas y obtener, si es posible, respuestas concretas para aprovechar el tiempo, que sé que es corto. No, lo sé, sino que quiero aprovechar el tiempo. Usted hablaba del tema de la extradición. En su gobierno las cosas, las reglas, digamos como las hemos visto en todos estos años de la extradición, ¿van a cambiar? La extradición es un tratado bilateral. No se pueden cambiar sus reglas, sino con la voluntad de las 2 partes, lo cual implica un diálogo previo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Yo sí creo que tenemos que dialogar de muchos temas. Uno, y eso es un tema aparte de tu pregunta, pero es la crisis climática, la selva amazónica. Ellos tienen la economía con mayores emisiones de CO2 y nosotros en América del Sur la mayor esponja de CO2. ¿La cuidamos o no la cuidamos? Ese debería ser un diálogo con esa economía y con ese gobierno. 2, las drogas. Hoy por hoy, después de 40 años de hacer lo mismo, fumigar, coger cabecillas, extraditarlos, los gringos tienen más muertos por sobredosis. Pasaron de 3.000 de la cocaína, de 0 de la marihuana,
a 60.000, 70.000 de un poco de vainas, que yo no sé qué vainas de químicos, se están matando. Empeoró el problema en estos 40 años. Y nos dejaron 1 millón de muertos en América Latina. ¿Para qué? Y encima tenemos que Colombia exporta más cocaína que nunca. Los narcotraficantes que hoy son mexicanos, que se quedan con la ganancia. En Colombia son los ejércitos, el problema, la violencia, pero no nos quedamos con las ganancias de la cocaína. El problema hoy de esos narcotraficantes es que son más poderosos que Pablo Escobar. Ahora producen desde la mata de coca prácticamente hasta la venta en la esquina de Nueva York, en un solo propietario del negocio. Eso ni lo soñó Pablo Escobar. Y todo ese mundo se han capturado el Estado, tienen bajo nómina, usted lo ha publicado varias veces como periodista, generales, oficiales, senadores, representantes, funcionarios del gobierno. Han puesto presidente varias veces, no una vez. Han puesto presidente de la República. Y todo ese es el acumulado de una política que ha fracasado. Ahora, podemos dialogar con los Estados Unidos sobre hacer una política eficaz para que Colombia disminuya por lo menos su papel en el narcotráfico y ojalá deje el narcotráfico. Yo creo que es un tema de diálogo. No es un tema de imposición, ni de ellos sobre nosotros, ni nosotros sobre ellos, porque este es un acuerdo bilateral. Y en esa medida, ahí incluida la extradición, merece un diálogo, merece una revisión de cifras, merece saber si lo que hemos hecho en 40 años ha funcionado o no. Si ese 1 millón de muertos latinoamericanos, la mayoría colombianos y mexicanos, ha servido, ha valido la pena, o si este desastre de un Estado que se carcome por el narcotráfico, de una política que se degrada en la cocaína y en la sangre. Tú sabes, el 35% del Senado que a mí me tocó denunciar eran legisladores que hacían leyes por las mañanas y hacían por la tarde la lista de quienes iban a asesinar. ¿Eso se merece Colombia? La ley de Colombia tiene que pasar por ese tipo de política degradada y sanguinaria, o podemos cambiar. Entonces es un diálogo con los Estados Unidos, en mi opinión, se impone. ¿Y si Estados Unidos no quisiera cambiar nada? Pues no se puede cambiar los tratados bilaterales. ¿Y continuarían tal cual? Tal cual, pero entonces hay unos campos de maniobra. Que es donde usted dice, por ejemplo, no mando a Otoniel de una vez, sino hasta que no hable. Hasta que confiese todo. Yo no tengo temor de la confesión de Otoniel. ¿Tú tienes temor? No. La mayoría de los ciudadanos que nos ven tienen temor. Yo menos. Alguien sí tiene temor, porque lo sacaron rapidísimo. Alguien sí tiene temor. Y ese alguien, que sea en plural, esos algunos están en el poder arriba. Otra cosa que me pareció importante de lo que dijo usted ahora, el tema de Daniel Quintero. ¿Usted cree que él estaba o no estaba haciendo política para Gustavo Petro? Mira, yo creo que, digamos, que política ha hecho Duque. Llevo como 20 ataques directos. Política estaba haciendo el general Zapatero contra la Constitución. ¿Y Daniel Quintero? ¿Cierto? Política estaban haciendo todos los alcaldes que se reunieron en, no sé, me acuerdo, en Coveñas, creo que fue, votando por, llevaron a Fico ahí, a Gutiérrez, que es como se llama realmente. A Gutiérrez lo llevaron ahí para decirles que lo apoyaban un poco. Salió público, ella no hace nada contra ellos. La investigación sobre intervención en política debería hacerse para todos. Si el alcalde de Medellín sale en un proceso, sí, señor, esa palabra que dijo, ¿cierto? Es una intervención en política, que fue mucho más directo Zapatero, porque el otro dijo, ¿cómo es? El cambio en primera, sí, ¿cierto? Yo no manejo carros desde hace 25 años, entonces, el cambio en primera. ¿Y es buen piloto o no es buen piloto? No, yo soy un desastre, no, desde hace 25, ni me pongas en el, en el volante. En el volante, un carro. Cambio en primera. ¿Y Zapatero qué dijo? El senador Petro, no sé qué. ¿Cuál hizo más política?
Claro, uno puede decir es que insinuó, ¿cierto? Insinuó. Y por ahí quizás un proceso. Pero no me vengan aquí. No. El pueblo colombiano no es ingenuo. Usted tiene un presidente haciendo política contra Petro. Directa, explícitamente, cada vez que haga una propuesta, como el candidato de él, Duque II, no es capaz de rebatirla, entonces Duque I, que es un poco más capaz, entonces la rebate. Eso es política. Mi contradictor es Duque I, no es Duque II, es Duque I. Duque I, como también demuestra debilidad, ya apareció el jefe de Duque I, que es Uribe I, haciendo política de frente en medio del paro, achacándome su creación, que es el Clan del Golfo. Por ahí va un proceso penal contra mí. Él creó la Convivir de Urabá. La Convivir de Urabá generó el paramilitarismo de Urabá. Y el paramilitarismo de Urabá generó el Clan del Golfo. Entonces me quiere decir que ahora yo fui el que fundé esa cosa, o que me ayudo de esa cosa. Él es el autor del vínculo del paramilitarismo con la política colombiana. Por fin, por lo menos sale a la campaña, porque Duque II no sirve. Duque I a medias, entonces le tocó a Uribe. Usted me hace acordar de una cosa, en esos choques que han tenido usted y Uribe, porque es cierto que estos días ha estado muy tensa la situación, en uno de esos momentos Uribe dijo algo que me gustaría preguntarle. Dijo que supuestamente usted iba donde Castaño. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Entonces, ¿Es paja? Primero que Castaño está muerto, o sea que sí, es un imposible. Pues Físico, ¿no? A menos que estén pensando ya, han llegado a tal adoración del narcotráfico que hasta pensarán que resucitó al tercer día. Ajá. A lo mejor así piensan, ¿no? Le ponen velas. Pero no, yo fui cuando lo dije en mi libro. Fui para que no me matara y con una funcionaria a mi lado del Estado, no solo, que oyó y vio todo lo que dije y que básicamente era defender mi vida, es cierto. ¿Le pidió que no lo matara? Pues fue a averiguar si era cierto que me iban a matar. ¿Y él qué le dijo? Para la gente que no se ha leído el libro. Para la gente que no se ha leído el libro, yo antes de ir hablé con Angelino Garzón, que era en ese momento un funcionario del Estado. Me dijo, pórtese firme, duro, y él se desbarata. ¿Y así fue? Entonces me porté firme, duro. Yo tenía mi miedo. Claro. No habían sino como 200 ametralladoras ahí al lado. Entonces me porté firme y duro, y el tipo se desbarató. Y ahí descubrí cosas, digamos, que yo no conocía ese... Pero usted le preguntó, ¿usted me quiere matar? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo fue ese diálogo que usted recuerda? Cuando él se desbarata, empezamos a hablar de Córdoba y él no sabía que yo era de Córdoba y yo sí conocía Córdoba. Entonces, cuando él se desbarata, que yo después comprendí por qué, porque él acababa de tener una niña enferma y él ya estaba negociando con la DEA y a él lo mataron fue por eso. Sus propios compañeros, yo alcancé a decirle que la persona que se metiera en el narcotráfico, pues le iban a matar sus propios compañeros. Se lo dije de frente. Pero cuando él se cae, digamos, los otros que estaban ahí, que habían como 10, lo sustituyen inmediatamente. Ahí entendí que él no manejaba esa vaina, que él no era el jefe de las autodefensas o de los paracos. El jefe era otro, eran otros los mandos. Él era una persona para mostrar en los noticieros, para mostrar el discurso, pero él no era el jefe del paramilitarismo. Y de hecho, los mismos paramilitares lo mataron. Los jefes de los paramilitares, y fue la investigación que a partir de ahí inicié, son los políticos, son congresistas, es el poder político de Colombia, son los corruptos. Los corruptos mandan a esos tipos a matar. Esos tipos no son los que ordenan matar, son los políticos los que ordenan matar. Ya que estamos hablando de ese tema, usted ha dado como varios indicios de lo que usted quiere hacer, como para que quien lea o vea esta entrevista lo entienda. ¿Qué es lo que quiere hacer Gustavo Petro si llega a la presidencia en materia de reconciliar a la sociedad, del que por un lado se habla de perdón social, por el otro lado lo vimos a usted diciendo de pronto de una segunda oportunidad para paramilitares? ¿Qué es lo que quiere hacer Gustavo Petro en torno al tema de reconciliar a la gente?
¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que se está imaginando usted en la cabeza si llega a la presidencia? Una segunda oportunidad para la sociedad. Todos mis discursos trato de terminar con la frase de García Márquez, 100 años de soledad. Las generaciones de 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. 100 años de soledad. Yo lo que digo en mis discursos es las generaciones de 500 años de soledad y resistencia sí tienen una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. ¿Para quiénes sería esa segunda oportunidad? La sociedad colombiana se merece la posibilidad de dejar de vivir en la violencia permanente, de la guerra infinita, o de las guerras infinitas, y de tener la posibilidad de crear, como la mayoría de los pueblos del mundo, una sociedad en paz. Ahora, ¿cómo se construye una sociedad en paz? Exacto. Lo primero que trato de proponer, que propongo, es debatible y discutible, para eso son las campañas electorales, el debate público. Lo primero es que una sociedad en paz se construye no a partir de un acuerdo entre armados, que es a lo que nos hemos acostumbrado, y yo fui parte de uno, sino de un acuerdo de la sociedad, lo que llamamos el pacto, el contrato social. Es un acuerdo de esa diversa sociedad para hacer las reformas que permitan convivir en paz. ¿Qué reformas son? Las de la justicia social, las de los derechos de la gente. Ahí hay una encuesta que dice que la gente no quiere derechos y libertades. No, pero entonces no podemos ser esclavos. Pero usted sabe... Pero los derechos de la gente, el derecho a pensionarse, el derecho a trabajar, el derecho a educarse, el derecho, bueno, lo que dice la Constitución. Creo que eso nadie lo discutiría. Es la paz, es la paz. Entonces, en ese contexto, y solo en ese contexto, porque sin garantizar los derechos de la gente, la paz es retórica, solo te hace continuar las guerras después. Entonces, ¿qué se hace con los actores armados que hoy son todos narcotraficantes? Yo no creo que haya una insurgencia hoy en Colombia. Con el ELN, las disidencias, todos narcotraficantes. el clan del Golfo. ¿Qué se hace con toda esa gente? Necesites todo el abecedario para nombrar cosas que ya ni conocemos bien. ¿Qué se hace ahí con el narcotráfico? El multicrimen es la palabra que he usado, porque es que no es solo te extorsionan, te secuestran al tendero, te hacen trata de mujeres en la frontera, te hacen contrabando, te lavan dólares. El multicrimen. ¿Cómo desactivas el multicrimen? ¿Cómo desactivas delitos? Y aquí viene mi diferencia con el proyecto actual en el poder. La propuesta de ellos es el crimen, el delito, se acaba con cárcel, con fumigación, con extradición, con muertos. ¿Y usted piensa diferente? Con muertos, ¿cierto? El indicador fundamental son las bajas. De ahí saltaron a 6.402 jóvenes inocentes asesinados en un gobierno. El peor crimen contra la humanidad cometido en la historia contemporánea en América, hecho por un presidente. Eso es un crimen contra la humanidad, por tener una seguridad ligada a la muerte. Se tiraron el ejército, la policía, entonces miles de oficiales procesados judicialmente y confesos la mayoría. O sea, sí, dicen, tú has publicado eso. Pues eso era la seguridad. ¿Y los narcos dónde? Abrazándose con los senadores, financiando las campañas. Cuando les da temor de que digan la verdad, entonces lo sacan a ver si los gringos le callan la boca. Hagamos otra política de seguridad. Exacto. Yo le llamo humana, que es concebir que el delito tiene múltiples causas. Es decir, que en Colombia no hay un enemigo interno. Hay un crecimiento del multicrimen muy poderoso por múltiples causas. Voy a ponerte solo una. Mirado así en perspectiva de décadas, que es más fácil mirarlo que en el momento. ¿Por qué crece el narcotráfico en Colombia? Entonces tú lo ves crecer en una ciudad, en 2 ciudades, comienza la historia. Incluso allá en la sierra con la marihuana. Crece cuando destruyen la industria en esas ciudades. La de las confecciones poderosas, de textiles,
Se acaba el empleo, se acaba la industria. El mecanismo que encuentran, incluso popular, es traquetear en un sector de la sociedad y se dispara el narcotráfico. ¿Por qué crecen los campos de Colombia? Que no estaba en los campos, estaba en las ciudades. ¿Por qué crece después en los campos? Si tenemos estos ejércitos, una balcanización real del territorio. ¿Por qué se acaba la agricultura? Estamos importando 13 millones de alimentos, 6 millones de toneladas de maíz. ¿Sabes dónde se descubrió el maíz, según la ciencia? En Córdoba, Colombia, municipio de Momil. Y estamos importando 6 millones de toneladas. ¿Cuántos puestos de trabajo habría si produjésemos las 6 millones de toneladas de maíz que importamos de una mata que nació en Colombia, en la antigua territorio de Colombia? Entonces destruyes la agricultura, los yuppies, todos esos economistas, no, que el libre mercado, que no sé qué, que entonces 13 millones de toneladas, tienes 26% de crecimiento del precio de los alimentos porque se cayó la divisa colombiana, entonces todo lo importado sale carísimo hoy. Claro. Estás matando de hambre media humanidad en Colombia, pero eso es lo que genera. Entonces los campesinos allá en el borde de la selva, ¿a dónde los llevaron? Los campesinos antes no estaban en la selva, estaban aquí al lado de Bogotá, en la sabana, estaban en el valle del río Cauca, estaban en el Caribe colombiano. Los fueron sacando hasta los páramos, hasta las ciudades, hasta el borde de la selva. ¿Y qué encontraron? Hoja de coca, que es una mata selvática, entre otras. Bueno, el narcotráfico crece porque se acabó la industria y se acabó la agricultura. Y entonces yo le voy a decir al ejército, acábeme el narcotráfico con fusiles. Yo tendría, que además fracasa en la tarea. Yo tendría que decir, si eso es cierto, entonces el mensaje es, construyamos industria y construyamos agricultura y devolvemos el proceso. Claro, eso automáticamente no me acaba el traqueto, pero me disminuye paulatinamente el poder del narcotráfico. Si le quitamos la población que controla, ¿qué diablos hace el gobierno fumigando campesinos? Santos hizo un acuerdo con los campesinos para sustituir cultivos de hoja de coca. 93,000 familias firmaron eso. Una alianza entre el campesinado y el Estado. Cuando llega este señor y rompe el acuerdo y empiezas a fumigarlos y a quemarle la casa, la operación Artemisa y todas esas vainas, ¿para dónde va el campesinado? Se alía con la mafia. Ya no con el Estado, sino con la mafia. Le entregaste población a la mafia. Entregarle población a la mafia es darle poder. Porque el poder en realidad es el control de la población. Le estás entregando las juventudes consumidoras, los consumidores, le estás entregando la economía popular de las ciudades con el gota a gota, porque no hay sistema de crédito para la economía popular urbana. Ve a San Victorino y verás ahí el gota a gota y los hombres con el revólver al cinto. Y le estás entregando parte del campesinado, les estás entregando poder. Si le quitas esa población con alianzas, el campesinado, la juventud consumidora en las ciudades, la economía popular con un sistema de crédito formal, barato, no con el gota a gota, debilitas la mafia. Si eso se produce, y voy a entonces ahora hacer tu pregunta, discúlpeme que cogí el tiempo, si eso se produce, tienes una mafia debilitada. Para entender. Si tienes una mafia debilitada, puedes llevarla al sometimiento a la justicia colombiana. Eso ya existe en la ley, eso no es una creación mía. Lo que no existe en la ley, y quizás es lo que es que el sometimiento a la justicia es individual y no colectivo. ¿Y usted estaría dispuesto a hacer alguna reforma para que sea colectivo, es decir, a que se entreguen a la justicia? Por ejemplo, el Clan del Golfo. Todo el grupo. Pero eso cubriría igual al ELN, por ejemplo, a Iván Márquez. Por ejemplo, ¿usted qué le dice hoy a Iván Márquez? El caso de los que reinciden. Ese es otro problema. Ese es otro caso. ¿Cierto? Es diferente. Porque ¿qué pasa con el que reincide en el narcotráfico?
que hace un acuerdo con un fiscal y entonces dice sí y tal, bueno, y hace su acuerdo y vuelve y traquetea. ¿Qué pasa con él? Si yo digo, se extradita. ¿Iván Márquez se extraditaría? Pues yo no sé si él está en el narcotráfico, eso hay que probarlo. Si es Si se lo comprueba, reincidente del narcotráfico. si es reincidente de narcotráfico, si usted tiene la certeza como presidente... En mi opinión, si se va a establecer una política de sometimiento... Pero páreme bolas a esta pregunta que es muy importante. Pero no me personalice porque no sabemos. Pero es muy importante. Para el Colombia es muy importante. Iván Márquez, Gustavo Petro certifica que ya tiene la información, gana las elecciones y se da cuenta que este señor es narcotraficante y que ha reincidido en el narcotráfico. ¿Usted lo extradita si lo captura? Sí, sí. Eso le quería preguntar. Reincidente, ahí hay que hablar con Estados Unidos. Pero ya dijo que ya lo manda. Sí, pero ojo, porque la extradición en Estados Unidos se convirtió en un premio, que antes era terrorífico. Ahora negocian allá. Pero tampoco se quieren ir. Otoniel no se quería ir, hizo de todo para no irse. Sí, pero muchos sí secretamente. Los señores negocian con la DEA, el caso Carlos Castaño, por ejemplo, negocian con la DEA, ahí generan unas condiciones y se van. Ni siquiera nos damos cuenta. Se van y allá negocian. ¿Qué negocian? Información, plata. No toda la plata, una plata. Y se quedan viviendo allá. Entonces muchos narcotraficantes están haciendo cola a ver si los extraditan. Y yo creo que eso no debe ser así. Pero eso es un diálogo con los Estados Unidos. La extradición debe ser la pena más grave para reincidentes, de tal manera que dé temor reincidir. Si un narcotraficante deja de serlo, negocia con la justicia colombiana, se somete a la justicia y no reincide, esa es su segunda oportunidad. Quiero preguntarle si está tranquilo con el registrador. ¿Usted confía en el registrador? No, mira, pues ¿cómo va a estar tranquilo si nos desaparecieron los votos? Nosotros nos dimos cuenta. Ahora nos dicen que el fraude lo hicimos nosotros, como si nosotros tuviéramos la mayoría del Consejo Electoral, hubiéramos nombrado al registrador. No, nos dimos cuenta. Lo que nosotros sabemos es, en la mesa, unos jurados fueron cambiados, miles. ¿Quién obligó ese cambio? Uribe. Cuando empezó con la jugadita, y hay ciertos periodistas que le hacen caso y amplifican lo que él dice, cuando empezó con la jugadita de que es que, ¿cómo que los maestros pueden ser jurados? Ahí, la parte más inteligente de la sociedad colombiana, en forma masiva, lo sacaron de jurados. Los que sabían llenar los formularios, los que sabían sumar. ¿Y qué metieron? Los contratistas de los alcaldes, que la mayoría están con Uribe. Ahí empezó el fraude. Y ellos lo sabían. Pero entonces, y ¿hubo después, fraude? Sí, y después, bueno, jurídicamente, porque te voy a mostrar lo que pasó. Ya. Entonces, los jurados hacen un diseño, no los jurados, sino el señor registrador, hace un diseño del tarjetón de votos de Senado. Entonces, Partido de la U tiene su formulario, Partido Conservador su formulario. ¿Dónde metieron el pacto? No le hicieron formulario al pacto, sino que lo pusieron en una coletilla debajo del Partido de la U. Una coletilla, como una lista cerrada. Entonces le pusieron una coletilla. Cuando sacaban la foto, los jurados sacaban la foto sin meter el pacto. Y eso iba a una empresa que es Thomas and Greg, con edificios clandestinos, con muchachos que contratan con cláusula de confidencialidad en el contrato. No iba la información no iba a la registraduría, iba a los edificios clandestinos de Thomas and Greg, a través de una empresa que contrató al registrador por billones. Y esos formularios le dejaban las casillas, los formularios privados, no los públicos del jurado, sino los privados le dejaban las casillas que no ocupan en blanco, no como nosotros sugerimos, en blanco para modificarse. Y ahí sí pasa a la registraduría, no a Indra, a la registraduría y a la prensa, que da los informes que ya tú conoces.
Bueno, nosotros nos metimos en la mitad. Descubrimos que no estaban sacando las fotos con el pedacito del pacto y el pacto no aparecía en 23.000 mesas. Descubrimos eso, pues hicimos la denuncia, la comisión escrutadora ya hizo que se entregara el formulario completo y por eso aparecieron hasta hoy casi 700.000 votos que nos habían quitado. Y por eso la pregunta. Ahí jurídicamente, entonces, ¿qué pasa? Que no se puede hablar de fraude porque todavía no se había hecho el acto jurídico de la mesa escrutadora. ¿Qué hubiera pasado si no nos damos cuenta? Se le pierden los votos. Bueno, ahí te dejo puntos suspensivos porque claro, entonces la pregunta es, hoy usted se está jugando la presidencia de la República, sí, ¿cierto? ¿Usted se siente tranquilo con Alexander Vega en la registraduría? ¿Sí o no? Él vio ahí una elección, él sabe qué puede pasar. Él sabe que se juega en una materia muy delicada. No tenemos auditoría sobre los software. No la tenemos, a pesar de que eso fue lo primero que hablamos. Lo ordenó la justicia colombiana. No hay auditoría sobre los software. No sabemos cómo cambió el régimen de jurados, que fue lo que falló. Él se dio cuenta que hay 5.000 jurados corruptos que deberían tener ya un proceso penal. Corruptos. Cambió eso. Yo dije, vuelvan y metan los maestros. Son centenares de miles. Porque si los que saben sumar, ¿por qué no pueden entrar? ¿Qué es que los maestros son de izquierda, sus carretas? Los maestros han sido nombrados por los gobiernos liberales y conservadores. Nosotros nunca hemos gobernado el país. Por lo menos saben sumar. Como son de carrera, yo pedí, no solo maestros, todos los funcionarios de carrera administrativa, cuyo puesto no dependen de un politiquero, sino que ya tienen asegurada su estabilidad laboral, pues que sean jurados. No tienen que hacerle caso a un alcalde. Pero si ponen son los contratistas de los alcaldes que tienen contratos a 2 meses, que le dicen, si no me haces esto te echo en 2 meses, y la señora tiene a sus hijitos y los van metiendo dentro de un círculo delictivo, a miles. Pues por eso es que se produce el fraude. Yo no sé si Vega ha corregido. Y lo que yo he dicho es, pues nosotros vamos a poner guardianes del voto por todas partes. Le hemos pedido a la ciudadanía, sáquele los videos a los compradores de votos. Tenemos equipos jurídicos para procesarlos judicialmente porque son criminales. Es fraude electoral el que compra votos. Y estamos listos a atender todas las mesas. Espero que esta vez no vuelva a ocurrir lo mismo, que el registrador haya tomado nota. Él se juega su cabeza como profesional en esto. El país se juega su destino. Por eso que cuidar el voto es fundamental. Sin embargo, y sé que se lo han preguntado en todas partes le preguntan a usted y les preguntan a los otros candidatos, ¿va a aceptar el resultado de las elecciones? ¿Qué tal que tú me hubieras preguntado, volviendo al 13 de marzo, qué tal que me hubieras preguntado eso un día antes? Y yo te hubiera dicho, sí. Y entonces me quitan 700.000 votos de la lista del Senado. No, usted lo acepta si usted ve que es correcta la elección. Exacto. Si nosotros vemos que no, pues fraudes van a haber pequeños, etcétera, porque siempre hay el tramposo. Pero si yo veo que no ocurre nada sistemático, digamos, que uno pueda decir, se robaron las elecciones y ellos ganan en sana lid, pues yo lo reconozco. Igual que ellos deben reconocer si es al revés. En sana lid. Tenemos mecanismos para saberlo. Si hubo sana lid o no. Hoy solo ponte este dato, investígalo con tu revista. ¿Cuántas vallas de Gutiérrez hay puestas en Colombia? Todo el mundo que camina a Colombia sabe que muchísimas. 12-1 respecto a nosotros. ¿Cuánto vale eso? Haz una cuenta, investiga cuánto vale una valla. 1 mes, 2 meses. Y trata de hacer una cuenta. Ya se pasó los topes. Ya evadió la ley. El Consejo Electoral no se da cuenta. Porque la mayoría del Consejo Electoral está con Gutiérrez.
pero ya están rompiendo la ley. ¿De dónde sale esa plata? Porque cuando se pasan los topes ya no es un empréstito porque tú tienes que registrarlo. Ya no es que RCN o Caracol te prestó la plata o que tienes que registrarlo. Si te pasaste los topes, la plata salió de otro lado. ¿De dónde? Y ya tienes un dato, las vallas de Gutiérrez. Para cerrar ese punto de los resultados, si usted siente que le hicieron trampa, se lo hablo así con franqueza, ¿qué pasa? Pues están los mecanismos jurídicos de corto plazo. Sí. Es el escrutinio. Sí. Contar, abrir la mesa, volver a contar. Verificar. Delante de jueces, ¿no? Porque los escrutadores son jueces, que ahora se burlan de los jueces, pero son los jueces de la República. Esos son los mecanismos. El reclamo, el juez, la gente alerta en las calles. Y esperamos que los jueces digan. Digamos, estamos listos para eso. Espero que eso no pase. Usted hablaba, cuando hablábamos hace un rato de todo el episodio con Carlos Castaño, usted mencionó la palabra miedo, que sí en ese momento sintió miedo y es natural que lo haya sentido. Le pregunto, ¿en esta campaña ha sentido miedo? Sí, hay momentos, ¿no? Cuando aparecen, porque nosotros recibimos la información. Nunca ha sido el gobierno el que nos entrega la información. Y no me refiero a este solamente. Cuando hemos detectado no son las amenazas, esas amenazas de las águilas negras yo recibo como 10 al día, yo no le pongo cuidado a eso. El que amenaza no es cierto. Cuando hay amenazas previas, eso no es cierto. Eso son creando climas de zozobras, cosas, eso sale del Estado. Cuando tú tienes amenazas de águilas negras desde La Guajira hasta Leticia, no hay ninguna organización que pueda ser capaz de entregar amenazas desde La Guajira hasta Leticia y desde Tumaco hasta Puerto Carreño que el Estado. Las amenazas salen al interior del Estado. Pero eso es lo que no me preocupa. A mí me preocupa cuando no hay la amenaza, cuando va en silencio la operación. Yo he descubierto unos 3. Esta última que descubrió. Esta última es, claro, es información que llega. Entonces nosotros lo que hacemos es verificar. ¿Le puedo preguntar cómo le llega esa información? Siempre hay gente, hay alguien que oye. ¿Informantes? Sí, siempre. Porque es que cuando ya tú tienes la mitad del electorado, si tú vas a un club social de ricos, el mesero está conmigo y oye. La muchacha del servicio que llaman está oyendo y está conmigo. El portero del edificio está conmigo. Generalmente, no digo que siempre. Entonces, digamos, en el barrio popular se está moviendo la mafia y se está moviendo la gente que quiere votar por mí. Y oyen. El papá oye al hijo, el hijo oye al papá. Y siempre en algún lado aparece algo feo, ¿cierto? Y entonces la gente lo que hace es avisar. Y uno no sabe si es cierto o no, sino que tenemos un mecanismo para verificar. Entonces lo que hicimos esta vez en Pereira fue mandar un equipo capaz, nuestro, y verifique, miren a ver si es cierto. Cuando dice, pero es especializado en inteligencia, eso sacaron un cuento que se lo pregunto y aprovecho. ¿Es cierto que le ayuda a Inteligencia de España? ¿Eso es paja? ¿Eso es una fábula, un mito? Eso son leyendas urbanas. Sí hay gente que tiene experiencia. Sí hay gente que está en su campaña. Que ha estado vinculada con nosotros. Por ejemplo, exoficiales. Por ejemplo. Exgenerales. Sí. Generales en retiro. Sí, Guatibonza. y coroneles. No me hables de nombres. Coroneles, mayores. En el acto de Cali, la persona que dirigió eso, ahí públicamente, era, porque es retirado, era de la inteligencia de la Armada. Y él sabe, digamos, hay gente que se ha especializado. Son expertos. Nosotros también, no tanto porque nos hayamos especializado, pero le ha tocado aprender. La práctica de la investigación y todo eso. Hay una curiosidad que le quiero preguntar. En ese tema de Pereira, que fue muy grave por lo que pudimos saber, usted mencionó públicamente al grupo criminal La Cordillera, pero trascendió
que también había información sobre un senador liberal y sobre un comerciante, un empresario. ¿Me quiere decir esos dos nombres? No, porque se lo entregué a la policía y al gobierno. Se supone que ellos deben hacer una investigación. Pero sí hay un senador liberal allí. Trasladando a la fiscalía. Digamos que hay un senador. Liberal. Senador. Yo le pongo liberal porque yo sé que es liberal. Si solo hay uno, entonces estás poniéndole nombres propios. Ok, ya entiendo. Hay un senador. Un senador. ¿Ese senador qué papel muy jugaba? Muy antipetrista. Dígame qué papel jugaba en eso. Muy antipetrista. Lo que pasa es que la Cordillera, como muchas otras bandas en el país, incluida la última, tienen control territorial. Controlan población. Al controlar población hacen un juego, que es una alianza política. Entonces hay políticos que les juegan. Les dicen, no, pues tú me pones tantos votos, yo te garantizo el fiscal, yo te garantizo la impunidad. Y entonces esa es la alianza. Impunidad a cambio de votos. Y lo hacen en el territorio. Entonces la Cordillera ha hecho alianzas políticas. El empresario no es, bueno, entre comillas, es el dueño del gota a gota. Tiene un negocio digamos, de mostrar, pero es el jefe del negocio del gota a gota. ¿Tiene un apodo muy conocido? Bueno, el gota a gota es una actividad de préstamo, 20% diario de interés. Tú lo cobras con hombres armados. ¿Quiénes ponen los hombres armados en una economía relativamente grande como la de Pereira? La Cordillera. Entonces tienes un empresario ligado a la Cordillera te da a los hombres armados para que la señora que pidió el préstamo de los tintos pague. Y entonces, claro, cuando muestran el revólver, pues es que mucha de la violencia tiene que ver con eso. Ahora, ese señor dueño del paga-paga está en una campaña política. Yo se lo pasé al gobierno, porque está en la campaña de Gutiérrez. Entonces yo le pasé al gobierno el dato para que le digan a Gutiérrez. Pues ya si Gutiérrez lo quiere mantener, ya es un problema. Porque Gutiérrez puede que no sepa, ¿no? Eso sucede. Gutiérrez puede que no sepa, pero es que ya es muy sistemático, que metió como secretario de Seguridad de Medellín a un miembro de la oficina, de la mafia. Quiero hacerle una pregunta sobre eso, ya que usted me lleva allá. Y es con el corazón en la mano. Olvidémonos de la contienda, de la campaña, de lo que sea. ¿Realmente usted cree que Federico Gutiérrez está metido con bandas criminales? Digamos, en el fondo de su alma que le dice, no pensemos en la competencia. Te voy a decir que se volvió como costumbre en Medellín y en otras partes creer que se garantiza la seguridad si las organizaciones con mayor potencial de matar hacen parte del gobierno. Es una especie de pax romana, no sé si me explico, que es como la paz de los sepulcros. Entonces, como las bandas pelean entre sí y generan muertos, y entonces un alcalde empieza a ver la tasa de homicidios crecer, se volvió costumbre que para bajar la tasa de homicidios hay que hacer un pacto entre las bandas. Y esos pactos entre las bandas los hacen unos personajes que son de las bandas. ¿Disminuye el daño? En el corto plazo sí, porque no matan, o matan menos. Entonces la tasa de homicidios disminuye. En el gobierno de Gutiérrez en Medellín la tasa de homicidios aumentó. ¿Por qué? Porque al final esos pactos, como son negocios oscuros, se rompen. Y cuando se rompen, aparecen 10, toda esa cosa que aparece, descuartizados, casas de pique, todo eso que aparece en muchas ciudades de Colombia, incluida Bogotá. Entonces se rompe el pacto y estalla la violencia. Entonces es una mala política de seguridad porque estás creando la violencia del futuro. ¿El alcalde por eso es miembro de la banda? No, pero hace un pacto con ella. Y hacer pactos con la mafia es darles poder. O sea, ¿usted cree en su intimidad que sí? Que él sí hizo pactos siendo alcalde con las mafias. Entregó la oficina de seguridad, la oficina de seguridad pública se la entregó a la oficina privada mafiosa. Y usted sabe que de Fajardo dicen
lo mismo, la gobernabilidad. ¿Usted cree en eso? Es que yo creo que esa es una costumbre mal construida en algunas ciudades de Colombia. Si eso pasara en Bogotá, esas bandas que tienes hoy de puñaleta todavía, menos mal, de revólver, se te vuelven bandas de fusil. Y cuando se te vuelven bandas de fusil, empiezas a tener un problema mayúsculo, porque es una guerra interna dentro de la ciudad, o una capacidad de extorsión generalizada. A veces no es que te maten, sino que como la gente sabe que pueden matar, entonces les pagan. Y tienes media ciudad pagando una extorsión. Imagínate cuánto dinero es. Y entonces crees que hay seguridad porque no hay muertos, o pocos. Pero la media ciudad está pagando la extorsión, la financiación de la banda, o de las bandas, hace que se empoderen. Entonces, en vez de revólver, compran fusil. En vez de fusil, granadas retropropulsadas, tienen una capacidad militar que ya viste. Por ejemplo, en el caso ahora del famoso paro armado, que lo hizo fue el gobierno, la capacidad que tienen. ¿Qué tan importante es Verónica Alcocer, su esposa, en todo esto? Fundamental, porque digamos, cuando vas hacia una batalla, porque es una batalla, sin armas, solo con tu palabra y con lo que puedes de inteligencia y con la experiencia, pero tiene unos rivales tan peligrosos. Digamos, la estabilidad interna es fundamental, el equilibrio. Los japoneses hablan mucho de eso. Yo aprendí de eso en los debates, porque siempre me decían, ¿y por qué cuando lo insultan, no sé? Yo me pararía y le pegaría una trompada. Y yo no... ¿Usted tutea? Yo me quedo ahí quietico. ¿Pero tutea, sí o no? No, a veces Cuando no, se pone molesto, tutea. Sí siento, pero entonces yo hago como una especie de autocontrol. Pero eso tiene que ver con una estabilidad interna, con conservar el centro. Sí. No el centro político, pero también, sino el centro, el equilibrio. Y en eso la estabilidad es clave. El equilibrio en el fondo es estabilidad y la persona necesita la estabilidad emocional. Para cualquier lado, hombre o mujer, por ejemplo, la estabilidad emocional es clave. Cuando te desestabilizas, pierdes. En eso juega también la inteligencia. Parte de las estrategias de campaña electoral, que yo no practico, ni quisiera, ni voy a hacerlo nunca, es desestabilizar al rival en su centro, que son su vida personal, su relación personal. Claro. Cuando desestabiliza, se desploma la persona. Por eso es tan delicado ese mundo. Cuando un Estado tiene la capacidad de entrar en la vida personal de cualquiera, es que acaba la libertad. Y por eso yo no uso esas tácticas que sí las usan los JJ y otros. Es que no debes entrar en la vida personal de tu rival, de su familia, etcétera, sus relaciones, porque independientemente de lo que pase con él, estás matando la posibilidad de la libertad de la sociedad. Y eso, alguien que se pretenda demócrata, que pretenda un cambio progresista, no lo puede permitir. Pero estábamos hablando de su señora, entonces es ella la estabilidad quien le genera esa estabilidad. ¿Es romántico Gustavo Petro o no? Sí, siempre lo ha sido. ¿Amoroso? A veces hasta platónico. ¿Sí? ¿Hasta ridículo será o qué? Sí, eso siempre... ¿Le gusta bailar? Sí, pero hace mucho no lo... Yo dejé ¿En la campaña baila poco? Sí, muy poco. A veces me ponen a bailar en la tarima y entro ahí friolento. Ajá. Pero dejé de la actividad social que llaman las discotecas, pues se me volvió muy complicado. Con escoltas y eso, un ejército, y entonces siempre uno se vuelve como un factor que altera la vida de otras personas, incluso en la calle, transitar con 5 carros. Se vuelve muy feo y a mí no me gusta. ¿Quién manda, usted o ella? Ella. En la casa. Ella. ¿Ella? ¿Y es brava? Sí. ¿Y usted? Todas las mujeres son bravas.
Bueno. No eres bravo. Yo le parezco bravo. ¿Y usted es bravo, Gustavo? Yo conservo mi centro, entonces, ¿sí? Tranquis. Sí. ¿Usted es de mal genio o no? A veces sí, sí, a veces. ¿Qué le saca la piedra? Es que tiendo al perfeccionismo, pero no como el de Duque. Ajá. Entonces me saca la piedra así cuando salen esas fallas. Me friega mucho la deslealtad digamos, en lo que yo confío. Sí. Cuando eso ocurre, eso me desbarata, eso me desestabiliza. Ahí más, digamos, porque cuando yo, por ejemplo, señor como Mejía, el senador, que yo no voy a pronunciar la palabra. ¿Le tiene paciencia? Sí, claro, eso es el ataque del rival, digamos, pues yo lo entiendo. Incluso cuando es mentiroso, que en general es mentiroso, pero yo lo entiendo, digamos, es el rival. Pero cuando es del círculo... ¿Le duele? Sí, me desestabiliza. Ahí estoy contando secretos que no debería, porque que se me van a Después se lo cogen por ahí. Sí, claro. Oiga, si usted llegara a ser presidente, le va a parecer rara esta pregunta, pero se la quiero hacer, porque esta entrevista la van a ver mucho y la van a leer mucho. Es la portada de semana. Por eso me tienes aquí. Y me gusta que me haya regalado este tiempo. De verdad que estoy agradecida. Me estoy volviendo demasiado rentable. ¿Sí? ¿Le parece? Me preocupa. Oiga, algunas personas que lean esto querrán que yo le pregunte esto y se lo voy a preguntar. ¿Cuál sería el futuro o cuál sería la garantía para alguien con quien usted siempre ha tenido una contradicción, que es Álvaro Uribe, si usted es presidente de Colombia? Mire, él fue presidente. Y, digamos, un presidente, digamos, adquiere un estatus especial, esa es la realidad. Porque ahí, digamos, una mayoría nacional votó, creyó, lo que quieras, se equivocó, no fue así, es la historia. Un presidente es parte de la historia. Cuando en Honduras, creo, en Honduras extraditan un presidente, bueno, ha pasado varias veces, extraditan un presidente para quedar allá en la justicia norteamericana. A mí me parece, independientemente de lo que ha hecho ese señor, ahí lo que se hunde es la dignidad de toda la nación, incluida de quienes no eran de él. Se va toda la dignidad de la nación, se arrodilla ante un factor extranjero. Y todavía tenemos naciones, luego hay que respetar ese principio de soberanía. Entonces yo diría respecto a Álvaro Uribe, a mí a veces me pongo a pensar, ¿qué tal que la Corte Penal le inicie un proceso y me toque entregarlo? O en otro lado, pero fue presidente de Colombia. Entonces yo creo que así tengan razón y toda esa vaina. Uno no debe entregar a un presidente de Colombia. Un presidente de Colombia no debe entregar a otro presidente de Colombia. ¿Por qué? No por el señor en sí mismo, sino por la dignidad de la nación. El ejemplo, y en esto, bueno, no voy a repetir la palabra porque ya sé que me la... El que un señor en medio de un conflicto que fue armado pueda vivir en su propio país, pueda haber una reconciliación y un papel que él pueda jugar en torno a la paz, no en torno a la guerra, en torno a la vida, no en torno a la muerte, y que pueda jugar, así sea como una carta opcional más adelante. Yo creo que es bueno preservarla. Tú si arrinconas un tigre y no le das salida, se te tira encima y te mata. Pero si dejas una salida al tigre, él se va pacífico. Es mejor que los tigres que hay en Colombia se vayan pacíficos y no que se tiren encima de la sociedad. ¿Cómo ha logrado, digamos, vuelvo al tema de las encuestas, usted está punteando en las encuestas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Pues que ha podido ir ganándose la confianza de una gente en Colombia y de millones de personas en Colombia, porque las cifras lo que muestran en las encuestas es millones de personas que están dispuestas a votar por Gustavo Petro. ¿Cómo ha logrado usted esa confianza de la gente?
porque usted empezó una campaña donde había muchas prevenciones, todavía, seguro todavía hay en unos sectores, pero usted ha logrado vencer mucho esa barrera en muchos sectores. ¿Cómo lo ha hecho? Ese es el proceso de toda la vida, ¿no? Eso no es de ahora. Para lograr eso, bueno, hay candidatos que les cae regalado el asunto, pero son malos candidatos y son malos presidentes si llegan a hacerlo. Se desbaratan ahí mismo ante cualquier tipo de problema que surge y siempre surgirán. Y tú los has visto cómo se desbaratan. Pero, digamos, si es un liderazgo sólido, real, digamos, no como que dicen que maduran con papel periódico. No, es un liderazgo real. Eso se construye durante toda la vida y durante todas las vicisitudes. Entonces la gente va teniendo una percepción de la biografía, una parte, porque no todo el mundo, una parte de la sociedad va teniendo paulatinamente un conocimiento de la biografía real de la persona. Entonces sí, fue rebelde, sí, es rebelde, pero el rebelde puede ser positivo en algún momento, puede ser negativo en otro momento. Es terco, sí, es terco. No se robó un peso, no se robó un peso, lo han procesado como 100 veces y nunca todo el detectivismo del Estado detrás, minuciosamente y nada. Entonces va construyéndose, digamos, a partir de todo eso, una confianza. Que no es suficiente para otros sectores de la sociedad. Otros sectores de la sociedad te empiezan a creerse en otras vainas. ¿A qué es comunista? Pero si nunca fue militante comunista, ¿no? ¿Qué es comunista? Ustedes empiezan los miedos. Pero si que el comunismo, ¿y qué es? China. A los gringos no les gustan los chinos, pero no les gustan los chinos porque disputan el mercado, no disputan otra cosa. Los negocios, entonces pierden unos, que la 5G, que las obras de infraestructura, que el comercio mundial. Pero digamos, no es porque los chinos no tengan mercado, es al contrario. Tienen muchísimo mercado. Y empiezan, digamos, los miedos, entonces los intereses. Los corruptos empiezan a tener miedo, muchísimo miedo. Me tienen más miedo los corruptos que los que hoy están armados. Porque al final los que hoy están armados le están haciendo caso a los corruptos. Los corruptos son los que manejan desde un escritorio por aquí todas las bambalinas de la violencia, de las matanzas. Esos corruptos son los que me tienen miedo. Me tienen miedo a veces por engaño. Hay señoras que creen que voy a quemar las iglesias. Y lo creen porque les han dicho eso en la iglesia o en los WhatsApp. Petro va a acabar con la Biblia. Es el anticristo, dice. Yo me crié fue en la teología de la liberación. Tengo mis ideas, digamos, mis creencias, pero cada día más católico, me parece, más creyente, me parece. Es que cuando la Iglesia Católica pasa la línea del Papa Francisco, coincidimos. ¿A usted le gustó más? ¿Se identificó más? Claro, porque digamos el tema, yo he leído las encíclicas, esto del amor político, esto del perdón social, disculpa que pronuncie la palabra, me han dicho que no hable de eso. Oiga, eso del perdón social, déjeme solamente decirle una cosa. En la encíclica Fratelli Tutti, sí. Todos hermanos del Papa Francisco. Usted lo ha explicado. Y esto del cambio climático está, digamos, está en Laudato Si. ¿Eso del perdón social le trajo un dolor de cabeza? Me gusta más Laudato Si que Fratelli Tutti. Sí. Lo que pasa es que yo no entiendo cristianos que viven, porque es que el cristianismo se construye alrededor del perdón y del amor. Entonces se habla del amor político y del perdón social, entonces es Satanás. ¿Pero le trajo dolor de cabeza o no? Claro que sí, pero eso no es Satanás. ¿Y le amargó unos días la Semana Santa? ¿Le amargó? Pues no, yo es que iba a descansar. Y no descansó nada. Le tocó dedicarse a defenderse. Me 4 días en medio de toda esa campaña. 4 días. Iba a descansar y mira, qué peor. Claro. 2 cosas. Una, ¿qué piensa de la prensa en Colombia? Ay. La verdad, y nada más que la verdad. A ver, yo pienso, digamos que la prensa se crea
con independencia del poder, ¿cierto? Esa es la idea original norteamericana. Esa es la idea, una prensa independiente del poder. El poder se concibe como poder político, entonces una prensa independiente de los gobiernos. Ahí más o menos hubo en Colombia una prensa independiente de los gobiernos, hace décadas. Cuando los gobiernos violaban derechos humanos, el gobierno de Turbay, el Espectador se paró en frente firme, por poner solo un ejemplo. Pero cuando el poder ya no es tanto el poder político, sino el económico mundial, y el poder económico se compra a la prensa en acciones, en plata, ahí viene un problema. Ahí viene un problema porque la prensa ya no es independiente del poder, sino es un instrumento del poder. Y entonces no hace comunicación, sino propaganda ideológica. Ahí viene un problema que creo que es mundial, no, eso no es solo Colombia, es un problema mundial, porque está por rehacerse el papel de la prensa. Aparecen las redes, ¿cierto? Últimamente. Claro. Yo fui un precursor de eso aquí, en la política, en las redes. Pero aparecen las redes, eso es como una piedra en el estanque, aún no se sabe dirimir. Porque las redes te llevan al fake news, pero te llevan también a la información alternativa al mismo tiempo. Hay una gestión de la información que no está inventada, digamos. Tú puedes caer en el fake news fácil. Yo he caído varias veces. Y cualquiera cae. Entonces, digamos, ahí está, como gobernante, ¿qué haría? Permitir la prensa tradicional tal cual, es libre. Hay que aguantarse los chirrionazos. Auspiciar, digamos, los medios públicos, pero los medios públicos tienen que ligarse cada vez más a la cultura y al arte. Y a un tipo de información que sea, digamos, que el cuerpo institucional de la información no dependa del gobierno. Puede ser público, pero no dependa del gobierno. Y auspiciar los medios alternativos sabiendo que hay el peligro del fake news. Y entonces entre esos tres, quizás un ciudadano del común, una ciudadana del común puede tener alternativas. Yo creo que las alternativas es lo clave, más la educación de la sociedad. Si la sociedad es cada vez más educada, sabe manejar más la información enorme que le llega. Si la sociedad no es educada, incluso es deseducada, la capacidad de manipulación es enorme. Goebbels existe hoy. Goebbels era el propagandista de Hitler. Es el que se inventa la mentira como base de la política y el miedo como base de la política. Hoy tú ves proyectos políticos sustentados en el miedo y en la mentira. Ese es Goebbels. Solo que Goebbels hoy tiene el poder de las redes y tiene el poder de usar los medios de comunicación más importantes. Y eso da un poco de temor, porque eso es lo que Orson Welles llamaba, el gran hermano. Entonces, quizás las redes puedan permitir una liberación de la prensa, quizás, pero yo no lo aseguro, no puedo. ¿Y usted se imagina cómo esa relación con la prensa en un gobierno suyo? Es traumática. ¿Sí? ¿Se la imagina La relación traumática? entre un líder político y un comunicador social es traumática porque están en el mismo escenario. Ambos comunican socialmente. El político y el maestro, el pedagogo, el político y el comunicador social comunican socialmente. Entonces se cruzan las mangueras y se tensionan. El político tiene que aguantar la crítica, incluso la crítica mentirosa. Y aguantar. ¿Y usted es aguantador o no? Pues tengo piel dura, sí, escudo, armadura, pero me sacan la chispa. ¿Sí? ¿Solo eso? Varias veces me sacó la chispa. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros en Semana. Me hubiera gustado poder conversar más extensamente. Me dicen que usted va para Yopal mañana. Sí, por eso es que le va a tocar que me lleve. Toca regular mi biorritmo. Para que terminemos la conversación. Me da que un chirrichi y termino en la picota Oiga, pública. a propósito de eso, ¿qué le pasó ese día? Me dieron una cerveza y yo venía
En tierra caliente a mí me encanta una fría que ya. Sí, una cerveza fría, buena. Porque además mira ya cómo estoy, entonces esto se refresca. Dicen que se reseca el galillo. Pero yo venía de unas jornadas durísimas y me tomé una y yo me sentí bien, pero cuando me subí a la tarima ya no. ¿Lo volvió loco? No, pues tampoco. Pues quiero decirlo, lo tocó. Tampoco. No debía, digamos, me hubiera esperado un ratico, pero sí sucedió eso. Y eso es una experiencia, siempre ocurren experiencias. ¿Y ese día se preocupó o qué? No tanto. ¿No le importó tanto? No, pero obviamente cuando empieza el... Después me inventaron mentiras, porque en Chiquinquirá, por ejemplo, pues, yo no sé dónde sacaron esa vaina. En Chiquinquirá venía de salir de una entrevista de Caracol, alguien así como tú, que no me dejó salir a tiempo. Y entonces se pasó, eso era un debate sobre los jóvenes, una cosa así. Entonces llegamos a Chiquinquirá como 2 horas más, como 3 horas, la gente esperando ahí en la plaza. Y de una vez pues eché el discurso. Y empezaron las mentiras. Goebbels. Porque, digamos, estábamos muy bien. Pero esas son experiencias que uno debe tener en la vida. Porque el cansancio siempre tiene un costo. Sí, el cansancio no es buen consejero. Incluido dar estas entrevistas cansadas no es buen... Pero menos mal lo cogí cansado. Momento. Me cogiste cansado y te estás aprovechando de mí, así que... Vea, si quiere vaya separando y le agradezco por estar gracias. Con Semana. Un mensaje final para esa gente que todavía tiene algún temor, que piensa en Gustavo Petro y piensa, uy, esto de pronto si este hombre gana. El temor debe ser a no cambiar. No, o sea, por eso, pero déjeme, le termino el asunto. Estamos re mal. Por eso. Y yo creo que no hay cambiamos, nadie, pero yo creo que no hay nadie que piense que no hay que hacer cambios, sí hay que hacer. Pero vamos a gobernar para quienes voten por mí. Y para quienes no voten. Para quienes no voten. No va a perseguir a nadie. Principio. No va a perseguir a nadie. No vamos a utilizar el Estado o el gobierno, digamos, para una perseguir a nadie. De opositores y cosas de esas. Eso es importante. No va a poder haber oposición. No va a haber, claro, yo dije yo ya la Usted ha estado siempre en la oposición, perfecto. No va a haber persecución a la oposición, digamos. Sí. Vamos a intentar que el discurso gubernamental, bueno, obviamente no el de campaña, porque estamos en campaña, pero el discurso gubernamental no genere odio. Sí, eso es muy importante. Y una palabra puede hacer... Como que ya la campaña queda atrás. Digamos que la campaña hay un fragor, una cosa. Siempre lo hay. Sí, pero si usted gana las elecciones, ya su papel de presidente es distinto. Yo voy a ser el presidente gobernar para de toda todos. La sociedad colombiana. Eso es lo más importante, que cuida a Colombia. Si usted gana las elecciones, que cuida a Colombia. Que nos cuidemos, sí. ¿Cierto? Todos. Y que se olvide cualquier rencilla, que eso es muy importante. No, yo eso nunca he sido vengativo. Sí, ¿No es rencoroso? Tú sabes que a mí me torturaron con el poder que he tenido en la vida. Yo hubiera podido investigar quiénes fueron, nombre propio, todo eso. No tengo ni idea, nunca lo he hecho. No quiero hacerlo porque no quiero... cuando tú tienes rencores dentro, te destruyes tú. Se hace daño. Sí, es contra uno mismo. Yo eso no los utilizo. Un día ojalá a Uribe se le ocurra, él sí tiene rencores, pero se le ocurra venga un aguardientico. ¿Con usted? ¿Lo invita a un aguardiente? Claro. ¿Y ya habló con Fajardo? No ha querido. No ha querido. ¿Y habló con Rodolfo? Vamos. ¿Será que Rodolfo le está coqueteando a usted? Yo creo que ustedes están coqueteando para una segunda vuelta. Vámonos.